y viene la postura sobre los sucesos de Bolivia y la posición del gobierno la va a dar a conocer Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, me referiría yo a los acontecimientos del día de ayer. En primer lugar, señalando que lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. ¿Por qué? Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, como supongo yo la mayor parte de la opinión pública, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente. Y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Y eso violenta el orden constitucional en ese país. Esos son los hechos. Habría que decir que en consecuencia, la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Esa es la posición que México quiere hacer valer. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio. Y el primer y esencial artículo que fundó la Organización de Estados Americanos es la defensa de las libertades y la democracia. ¿Cómo entonces se puede guardar silencio frente a acontecimientos de esta gravedad? Consecuentemente, vamos a demandar hoy, proponer que haya una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para pronunciarse sobre ello y para ejercer lo que la Carta de la organización señala: proteger las libertades y la democracia en los países miembros. Respecto a la relación con Bolivia, pues estaremos muy pendientes de los acontecimientos del día de hoy y de qué tipo de gobierno se configura, porque como ustedes saben, se dieron no solo la renuncia del presidente, sino del vicepresidente, de ministros, de senadoras y senadores, y también de diputados y diputadas. Entonces, no existe una previsión constitucional, hasta donde llega nuestro conocimiento, para el caso de que el ejército exija la renuncia del presidente en turno. Es decir, se entró en un terreno no previsto en la Constitución, hay una interrupción del orden constitucional. México, por supuesto, no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso electoral legítimo. Esta es la postura de México, y además agregaría yo que estamos muy atentos porque tenemos 10,000 connacionales que viven en Bolivia, y la instrucción que tiene nuestra embajada y el consulado que tenemos es actuar diligentemente para protegerles frente a cualquier situación de emergencia que puedan confrontar, sea hoy o los próximos días.
Esta es la postura de México y es la que daremos a conocer hoy también en la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias. Sobre Bolivia, por favor. Buen día, canciller. Presidente, preguntarle sobre el caso de Bolivia. Ya recibió, ustedes ofrecen asilo a Evo Morales, ya recibió respuesta por parte de Morales, y también preguntar si en efecto hubo ataques a la Embajada de México en Bolivia. Y presidente, si me permite una pregunta de más tarde, gracias. Hasta este momento no hemos tenido registro, afortunadamente, de ataques a la sede de la Embajada de México o la residencia en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sin embargo, hemos estado pidiendo la solidaridad internacional por las circunstancias que se han dado. El día de ayer hubo ataques ya a otras sedes diplomáticas. Entonces, pues estamos en alerta. También se lo he referido a la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto a la Organización de Estados Americanos, que tiene también una injerencia más directa, y a otras organizaciones internacionales. Respecto a la respuesta del ofrecimiento de asilo de México, bueno, todavía no la tenemos, pero en cuanto la tengamos, desde luego se las daríamos a conocer. ¿Enseguida permitirían la entrada de Evo Morales a México? Sí, pues le estamos ofreciendo el asilo. Es una tradición mexicana que data desde la política exterior que se implementó especialmente a partir de la doctrina Estrada y después de los años 30 del siglo pasado. Y esa tradición de respeto y de compromiso con el derecho de asilo es uno de los timbres de orgullo de la política exterior de México, y la vamos a mantener, contra viento y marea. Por favor. ¿Qué significa el regreso del golpismo en el Cono Sur, que parecía superado, y qué puede esperar México de la Organización de Estados Americanos cuando, con el Acta de la Democracia en Venezuela, apoyó a Guaidó en detrimento del presidente Maduro por un lado? Y respecto a este principio del asilo, pues está el caso de Haya de la Torre y APRA en su momento, si usted lo pudiera comentar. Bueno, yo diría en síntesis que nosotros lo vemos como un grave retroceso para la vida democrática de todo el continente. O sea, los golpes militares nunca han traído nada positivo. Van en contra, suspenden la vida democrática, las libertades, los derechos de las personas. Por consiguiente, estamos muy preocupados. Es el punto número uno, digamos, esencial de la postura de México en esta coyuntura. Y desde luego podría yo hacer muchos comentarios sobre la Organización de Estados Americanos, pero México es miembro. Y hay otros países que seguramente coincidirán con México en pedir una explicación de por qué el silencio de la Organización de Estados Americanos ayer, frente a un pronunciamiento del ejército exigiendo la renuncia del presidente en turno, electo, por cierto, a un periodo que concluye en enero del año que entra. Es decir, el pronunciamiento de que renuncie el presidente en funciones, que fue electo legítimamente. Y no se dijo nada por parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, el día de hoy vamos a pedir reunión urgente para tratar ese tema en particular, porque es una interrupción de la vida democrática de un país. Se está reeditando el capítulo de Celaya y Honduras hace 10 años aproximadamente. Bueno, tantos casos que hay en América Latina, ¿verdad? Usted, por favor. Buenos días, Hans Salazar, de ZMG Noticias. Canciller, el día de ayer usted tuiteó lo siguiente: México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia. La pregunta sería, ¿se mantiene este número en 20 o ha aumentado el número de solicitantes de asilo? Son los que nos han... Perdón, y si hay... Si es posible, dada la situación, si es prudente dar a conocer entre qué personalidades son quienes han solicitado. Gracias, No canciller. podría darle los nombres por razones de seguridad, pero tenemos solicitudes mucho más ya, y no son necesariamente que estén en nuestras sedes, son personas que nos han hecho saber, sea vía la embajada o vía el consulado o por otras vías, su deseo de gestionar asilo en México. En su momento, conforme vaya avanzando esto, les daremos a conocer los detalles. En este momento no tendría yo autorización de esas personas de dar a conocer sus nombres. ¿Perdón? Estos solicitantes, de acuerdo a
Los solicitantes nos han hecho saber, no te diría yo más detalles por razones de seguridad, porque precisamente lo que comentaba yo respecto a las sedes diplomáticas. Sí, por favor. Gracias, Esteban Durán, Diario Basta, Grupo Cantón. Canciller, ya algunos países latinoamericanos se han manifestado con ustedes, con el gobierno, respecto a la postura del gobierno mexicano, y si ustedes también ya manifestaron su postura con respecto al nuevo gobierno golpista que está en este momento, si ya lo rechazaron o cuál es su manifestación contra ellos. Nosotros, decía yo, la conducta de México se regirá por un principio elemental. El principio de la no intervención significa que México mantiene el reconocimiento al gobierno legítimamente electo hasta el término de su periodo. Reconocer a otro gobierno es una intervención y favorecer el proceso que contradice nuestros principios de democracia y de no intervención. Por lo tanto, vamos a ser congruentes con ese principio. Sí, por favor. Buenos días. Está funcionando, ¿no? Sí, desde Argentina, de La García y para los medios públicos de América Latina. Me gustaría saber qué consideración tiene sobre la posibilidad de la importancia de recuperar organismos como la UNASUR y CELAC para construir un equilibrio frente a estos escenarios. Y también quisiera, si pudieran pronunciarse sobre la reunión del Grupo de Puebla, que fue presidido por Alberto Fernández como anfitrión este fin de semana en Buenos Aires. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. En el Grupo Puebla está participando el subsecretario de Relaciones Exteriores a invitación del presidente electo de Argentina, y nosotros vemos esa iniciativa como una iniciativa interesante, inteligente, esperanzadora, y más aún con los acontecimientos que estamos en este momento comentando. De manera que el gobierno de México lo ve con simpatía, y desde luego es una organización que no es gubernamental. Tiene la simpatía de muchos políticos en América Latina, pero va más allá, mucho más allá. Entonces le deseamos el mayor de los éxitos. ¿Y su otra pregunta cuál era? Sobre la importancia de organismos como Recuperar UNASUR y CELAC frente a este silencio que usted mismo habla. Nosotros pensamos que es muy importante recuperar la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. México propuso y se propuso en una reunión que tuvimos en la Asamblea General de la ONU para ocupar la presidencia pro tempore del CELAC el año 2020. Precisamente por eso, porque la comunidad latinoamericana y del Caribe debe fortalecer su espacio, su ámbito institucional de encuentro y de solución de controversias de todo tipo, pero también para ser propositivos respecto a diferentes regiones del mundo. Entonces, pensamos que efectivamente se debe de fortalecer, ampliar su peso, su voz y su trascendencia en el ámbito multilateral. Desde luego, todas las organizaciones, instancias de América Latina y del Caribe, pensamos que hay que fortalecerlas. No solo por estos acontecimientos, sino por los intereses que tenemos, que no necesariamente son los de otras regiones del mundo o de otros países. Es lo que vamos a hacer el año que entra con CELAC. Usted, por favor. Gracias, buenos días. Del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14, preguntarle si considera que hay algún mensaje que deba de tomar México respecto a lo que ocurrió allá en Bolivia. ¿Mensaje a qué se refiere? ¿Como lección? Sí, me refiero porque en las redes sociales se vio gente que está a favor y en contra de lo que ocurrió. Entonces, ¿qué opina México sobre...? La solución de las controversias políticas debe ser por conductos democráticos y pacíficos. Y esa lección no creo que sea solo para México, sino para todos los países de América Latina y Caribe y en general. ¿Por qué? Por la historia de la región. Todos los casos en los que ha habido una intervención por la fuerza militar o policial o combinada han terminado en grandes tragedias para nuestros pueblos. La solución de las controversias debe ser pacífica y democrática. Por favor. Buenos días, Ignacio de Alba, de Pie de Página. La pregunta sería,
¿usted reconoce, el gobierno reconoce al gobierno, a Evo como presidente legítimo? Y esa sería la primera. Bueno, esa es una por cada quien. Entonces te la contesto con mucho gusto. El presidente de Bolivia, electo de acuerdo a la Constitución de Bolivia, para terminar su periodo en enero del 2020, es Evo Morales. Él presentó una renuncia para evitar una guerra civil, es lo que dijo ayer, después de que el ejército saliera y dijera queremos la renuncia del presidente. Esos son los hechos. Muy buenos días, canciller, presidente, secretarios, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Sobre el caso de Bolivia, me gustaría saber si se encienden los focos rojos de alerta, en este caso del gobierno y del presidente, al ver cómo la oposición aquí en México celebra este golpe de Estado. Se lo pregunto porque apenas hace unos días el presidente mismo sacó este tema tan importante. Muchas gracias, canciller. Yo diría que en la medida que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que se basa en la confianza entre quien encabeza las instituciones y el pueblo, la sociedad mexicana, en esa medida hay una confianza enorme en el vigor, la fortaleza de la democracia mexicana, que se va a mantener y se va a ensanchar. Lo que ayer ocurrió es un retroceso para todo el continente. Y México tiene como democracia vigorosa que hacer valer su voz y defender los derechos y las libertades. No puede ser que el ejército pida la renuncia de un presidente constitucionalmente electo y en funciones. Y es lo que estamos diciendo, y es lo que vamos a hacer valer en todos los organismos multilaterales. Muchas gracias. A usted. ¿Usted? Secretario de Relaciones Exteriores, servidor Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Mi pregunta es, ¿qué sucede en la región? ¿Hay reclamos, demandas no satisfechas en América Latina, la cual crecerá solo el 0.2%? Mi pregunta es, ¿hay desencanto político? Y mi segunda pregunta es, la semana pasada Estados Unidos anunció el retiro oficial del Acuerdo de París en materia de reducción de emisiones de carbono. Preguntarle si el gobierno de México se mantendrá en este Acuerdo de París y si se van a respetar los compromisos ahí señalados y si ya se hizo un cálculo sobre el impacto que tendrá la construcción de la refinería Dos Bocas respecto a estos compromisos del Acuerdo de París. Gracias. La instrucción que tengo del presidente de la República es que nos mantendremos en ese acuerdo, por supuesto. Haremos honor a los compromisos que México ha asumido. Respecto a América Latina y los diferentes movimientos que hay, desde luego que siempre, más en esta época, hay diferentes corrientes en las sociedades, hay diferentes motivos, causas. Lo importante es que se resuelvan por vías democráticas. Lo importante es que no regresemos al golpismo, porque no va a traer nada bueno a la democracia, al contrario. Nunca ha sido compatible el uso de la fuerza con el avance de las democracias. Es incompatible una cosa con la otra. No se puede convocar la democracia usando a los ejércitos para interrumpirla. ¿Perdón? ¿Como región estamos dando un salto para atrás? Pues no lo vamos a permitir, por eso estamos muchos preocupados y estamos alzando la voz. Sería un grave retroceso. ¿Usted, por favor? Buenos días, señor canciller. Yo quisiera preguntarle, es muy poco el intercambio comercial que hay entre México y Bolivia, sí, pero hay acuerdos comerciales. ¿Qué va a pasar con estos acuerdos comerciales? Y que, porque sí sufren las empresas que dependen de este intercambio comercial. Va a depender de lo que suceda en Bolivia, más que de las otras circunstancias. Va a depender de qué tipo de solución se le da a la crisis que están enfrentando.
Muchas gracias. A usted.